Bueno, la clase de hoy es sobre evaluación de la personalidad. Eh, este es un tema que también ha tenido una implicancia y un crecimiento muy importante dentro de lo que es la psicología, como ha sucedido con los test de personalidad, perdón, los test de inteligencia que han sido uno de los pioneros y que han generado el avance de la psicometría, por decirlo de alguna manera, y, y han sido pruebas que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo y generando distintas versiones, ha ido acompañado de lo que eran las teorías de la inteligencia. El ámbito de la personalidad también pasó algo muy semejante, muy parecido, y mientras se iba discutiendo qué era la personalidad y cómo se podía evaluar la personalidad, se empezaron generando una serie amplia de instrumentos, ¿sí? Enfocados en este propósito. Y el crecimiento de algunas de las teorías de la personalidad van asociados también con las evaluaciones. Acuérdense que hay una idea desde lo que es el conocimiento científico, como le dije en algún momento, tiene que estar asociados también con lo que sería la medición de esos atributos, y que el poder medir esos atributos uno podría describir, puede predecir o explicar los fenómenos en base a esas estimaciones. Entonces, cada vez que se propone una teoría, siempre es importante poder ver hasta qué punto se pueden evaluar esos constructos. Ustedes, bueno, sabrán que hay teorías donde es mucho más difícil hacer esas estimaciones y hay otras donde posiblemente es mucho más sencillo. Por eso hoy vamos a ver distintos inventarios, ¿sí? Muchos de esos están basados en teorías específicas, otros están construidos de una manera más por técnicas estadísticas, otros también por metodologías particulares y especialmente por su capacidad de diferenciar grupos. Algunos instrumentos son para medir trastornos o para evaluar la personalidad dentro del ámbito clínico, y otros son para evaluar dentro de lo que sería un ámbito normal. Es decir, usar la palabra normal por ahí es medio complicado, pero bueno, es la idea de lo diferente a los posibles trastornos que se pueden observar, y siempre son más asociados a ámbitos como la psicología laboral o orientación vocacional o psicología educacional. Dentro de esto podemos encontrar inventarios muy conocidos, la tipología de Malbry, el Inventario Psicológico de California, el NEO y el ICIPF, ¿sí? Obviamente vamos a mencionar otros instrumentos que están dentro de lo que serían, que miden trastornos de personalidad. Bueno, dentro de lo que son los test de personalidad podemos tener un método que es más estructurado, que estos son todos los inventarios de autoinforme o la escala de clasificación conductual, que son dentro de la familia de los test más de carácter psicométrico, ¿sí? Y podemos tener otro conjunto de familias de instrumentos que son métodos no estructurados, que pueden ser las manchas de tinta, estímulos, láminas, formulación complementaria de frases, que son todos estos instrumentos propios de lo que son las pruebas proyectivas, que no vamos a ver eso nosotros en esta materia. En realidad, nosotros estaríamos dentro de una vereda diferente, eso yo se lo aclaro para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Ustedes lo van a ver mucho más adelante en las pruebas proyectivas, en el transcurso que vayan cursando la carrera, creo que en cuarto año, tercero, cuarto año, y es otro tipo de metodología para evaluar la personalidad. Son otros modos que, como crítica desde nuestro enfoque psicométrico, es un método un poco más subjetivo y más difícil de poder establecer lo que son los, eh, los índices de precisión, de confiabilidad y demás, ¿sí? O la validez de los instrumentos. Entonces, estos métodos no estructurados no son los que nosotros vamos a desarrollar en esta materia ni tampoco en esta clase,
pero sí nos vamos a enfocar en estos métodos estructurados que están muy asociados con lo que son los autoinformes. De estos instrumentos, vamos a ver que son estructurados, tenemos escalas que se pueden clasificar como verdadero o falso, escala de clasificación, elección forzada y otros tipos de características que hacen esta gran variedad de instrumentos. Yo destaco este verdadero o falso y escala de calificación y elección forzada porque es algo que algunos instrumentos de personalidad se caracterizan y tienen su manera de responder de una manera particular, ¿sí? Acuérdense que en los otros tipos de evaluaciones que hemos visto, perdón, de instrumentos de medición que hemos visto, sobre todo los que están asociados con las capacidades cognitivas, la inteligencia o el desarrollo, existe una serie de tipos de respuesta que es correcto o incorrecto, ¿sí? Uno le da una tarea, la persona tiene que responder esa tarea, si lo hace bien es correcto, si lo hace mal es incorrecto. En este tipo de evaluaciones ya no está esa situación de correcto e incorrecto, sino que ya hay una situación de elegir cuál es la respuesta que mejor me representa o me puedo yo identificar, ¿sí? Entonces, los cuestionarios, los inventarios de personalidad tienen este tipo de respuestas típicas, ¿sí? De agrado, desagrado, de totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo, puede ser un verdadero o falso, sí o no, o puede ser que tenga tres opciones o cuatro y tengo que elegir cuál es la que mejor me representa. Pero en ningún momento existen respuestas o opciones de respuestas que sean estas son las correctas y estas son las incorrectas. Eso depende de cada individuo en particular. Acá, cuando yo tengo mayor puntaje en un test de personalidad en un dominio específico, me quiere decir que posiblemente yo soy más extrovertido. Y cuando yo tengo menor puntaje en ese mismo escala, ese mismo instrumento, me quiere decir que soy introvertido. ¿Sí? No significa que introvertido está mal, ni tampoco significa que está mal ser extrovertido, o al revés, que sea bueno ser extrovertido y que sea bueno ser introvertido. No, cada uno es como es y lo que importa es poder hacer una estimación y medir dónde uno se encuentra en ese continuo que va de lo introvertido a lo extrovertido, ¿sí? Entonces las opciones de respuesta son para decir qué es lo que mejor me representa, qué es lo que mejor me identifica a mí, y no es una cuestión de si es correcto o incorrecto mi tipo de respuesta que estoy dando. Bueno, este tipo de pruebas tienen distintas eh, aplicaciones en distintas áreas profesionales. En lo clínico, en la asesoría de la psicología o consejería, selección de personal, investigación, educación, etc. Es decir, hay una gran cantidad de áreas donde uno puede utilizar este tipo de instrumentos. En algunos ámbitos, en lo clínico, por ejemplo, la mayoría de los test que se construyeron para evaluar trastornos de personalidad o algunos síntomas o conductas asociados con algún tipo de trastorno, fueron especialmente para esa utilidad, el ámbito clínico profesional. En cambio, la asesoría, selección de personal, investigación, siempre se han utilizado otro tipo de instrumentos que son más asociados con medir rasgo de carácter más normal, sin trastornos, ¿sí? Y que han sido utilizados para la elección vocacional, selección de personal, para la investigación, para evaluar tanto el crecimiento de una teoría, como también para observar cómo estas diferencias individuales se relacionan con el consumo de alcohol, con la compra de un producto, con la elección de algún tipo de candidato, etc. Es decir, la investigación es muy amplio, la aplicación y la utilización de varios instrumentos, ¿sí? Pero dónde se pueden aplicar estas herramientas es variada el ejercicio profesional y obviamente lo que uno tiene que saber es
qué instrumento es más adecuado en cada caso o en cada área profesional, ¿sí? Medir con instrumentos que a lo mejor que miden rasgos normales, pueden ayudar en el ámbito clínico para hacer un diagnóstico, pero si yo quiero profundizar ese diagnóstico, debería utilizar un instrumento que mida trastorno de personalidad. Hay tres métodos que se han utilizado generalmente para construir estos instrumentos, ¿sí? Uno está basado en la teoría, otro está basado en un análisis factorial y especialmente un procedimiento más estadístico, y otro está relacionado con lo que son las claves o criterios empíricos. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de ellos y vamos a dar un ejemplo de algunos instrumentos. Los creadores de las pruebas de diseño del instrumento alrededor de una teoría existente son los que proponen en un primer momento una teoría sobre la personalidad y luego, en base a esa teoría, de los constructos que miden o cómo serían las características de la personalidad según ese modelo particular, empiezan a generar herramientas para medir esos constructos, ¿sí? Parten especialmente de estos supuestos, ¿sí? Y luego generan las herramientas que deberían representar cada aspecto de ese constructo según la teoría y cómo un autor lo pudo definir, ¿sí? Obviamente acá hay una combinación entre lo teórico, luego se va observando algunos tipos de cuestiones específicas de lo empírico y lo práctico que puede ir modificando y generando algún tipo de comportamiento diferencial a la hora de construir los instrumentos, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo partir de una teoría, pero luego mediante un procedimiento estadístico o como diferencia de utilización grupos contrastados, puedo generar y mejorar la calidad de los instrumentos. Pero la base que yo parto es de una teoría. Que si uno observa cuáles son los pasos para construir una prueba, esto sería más asociado con la definición de los contenidos y saber exactamente cómo está compuesto, cómo está configurado el modelo teórico que yo voy a utilizar. Entre estos inventarios podemos tener la forma de investigación de la personalidad, ¿sí? De Jackson, que está basado en la teoría de necesidad manifiesta de Murray, ¿sí? La forma de investigación de la personalidad no solo cuenta con una forma paralela breve, sino que tiene forma A y B, y también tiene una conversión más larga, que es la forma AA y W. La forma larga arroja 20 puntuaciones de la escala de personalidad y 2 calificaciones de validez, infrecuencia y deseabilidad. Esta es una característica que lo vamos a ver mucho en estos tipos de instrumentos, que son las escalas de validez de los protocolos. Hay que diferenciar lo que es la validez de las puntuaciones, como la validez concurrente, predictiva, diferencia de grupo, análisis factorial y demás, de la validez del protocolo aplicado. Esto quiere decir que yo aplico esta serie de preguntas a un participante, obtengo esa respuesta del participante y luego yo tengo que saber hasta qué punto esta persona, como no tengo respuestas correctas e incorrectas, me está diciendo la verdad o me está mintiendo, o me está generando una serie de respuestas que no son adecuadas, ¿sí? Yo le puedo entregar un instrumento y esa persona puede responder de una manera libre y elegir todas las opciones que quiere sin leer los contenidos de los ítems. Y puedo obtener puntajes y resultados totalmente incoherentes. Bueno, yo tengo que tener algún tipo de control para saber hasta qué punto esa persona está generando este tipo de resultados y lo ha realizado de una manera sin la responsabilidad o la conciencia adecuada para responder. Entonces, escalas de infrecuencia o deseabilidad están presentes y vamos a observar que en otros instrumentos tienen otro tipo de escalas. La versión más conocida de este instrumento es la forma E, que consta de las 22 escalas de una prueba modificada con 352 reactivos, ¿sí?
y reactivos ítem más o menos en el mismo término. Entonces, este instrumento tiene alguna característica particular que es muy interesante, es que se redacta un conjunto amplio de preguntas que miden estas escalas: humillación, logro, afiliación, agresión, autonomía, cambio, estructura cognitiva, defensiva, dominio, resistencia, exhibición, evitación del daño, impulsividad, cuidado, orden, juego, sensibilidad, reconocimiento social, necesidad de apoyo, entendimiento, deseabilidad y infrecuencia, que son dos escalas de validez, ¿sí? La selección de estos ítems se basó en la sencillez de la redacción. Primero se vieron cuáles eran los ítems más fáciles a la hora de redactar y era más simple de entender. Luego se utilizaron algunos tipos de estadísticos para elegir los mejores, como por ejemplo la correlación visceral elevada con la puntuación total de la escala. Esto se lo menciono porque esto es un tipo de estudio que vamos a ver más adelante, que son los índices de discriminación, ¿sí? Es como la respuesta a un ítem en particular correlaciona con la escala en total o con la subescala que se está utilizando. Es decir, yo puedo tener un ítem que mide humillación y yo observo cómo respondió, de correlaciones con el puntaje total que se obtuvo en humillación, ¿sí? Mientras más alta la correlación, significa que mejor discrimina. O correlaciones bajas con otras escalas. Entonces yo obtengo la correlación de ese ítem con esta escala, y si no con esta y con esta y con esta. Entonces veo que no correlaciones altas en otras escalas. Es otro procedimiento que se utiliza para poder identificar aquellos ítems que miden específicamente ese atributo por lo cual se diseñó y que no mide otro semejante o parecido. Por lo tanto, tengo un ítem que al responder puede ser que carga en 2 factores, un 3, y entonces no es muy adecuado ese reactivo. O que tenga correlaciones bajas con la escala de severidad, ¿sí? Yo tengo la escala de severidad, yo espero que ese ítem no tenga un puntaje muy alto, por lo tanto, significa que aquellos que tienen mayor deseabilidad social siempre responden de forma positiva a ese ítem. Entonces, un sesgo que existe en este tipo de instrumento de que algunos rasgos, algunas características pueden ser socialmente más valoradas como positivas, y por lo tanto, si yo respondo de esa manera, me voy a ver de esa forma, ¿sí? Entonces, esa falta de sinceridad de responder cada uno de los ítems puede generar que obtener puntuaciones inadecuadas. Entonces, lo que se hizo es que cada uno de estos ítems, ¿sí?, se correlacionaba con la escala de severidad, y se observaba que si era muy alto la correlación, significaba que había mucha deseabilidad y que había un sesgo en esa respuesta, y si era mucho más bajo la correlación, quiere decir que no influye tanto la deseabilidad social en responder en ese reactivo. Ahí pueden observar que, a pesar que partimos de un modelo teórico en particular, se va generando sistemas estadísticos y psicométricos que nos ayudan a seleccionar los mejores reactivos. Entonces no hay solamente una cuestión teórica, sí hay procedimientos estadísticos que me pueden ayudar. ¿Qué puede suceder? Que en vez de tener un modelo factorial, que yo tengo un conjunto amplio de preguntas y depende cómo se van agrupando en los respectivos factores el modelo teórico que yo voy a tener. No, yo parto de un modelo teórico y después utilizo el análisis factorial o otros métodos estadísticos para ver que realmente se agrupen y se ajusten al modelo propuesto. Bueno, en una ficha psicométrica, consistencia interna adecuada con una mediana de alfa de Cronbach, es un análisis que vamos a ver más adelante, es de 0.70. La mediana, ustedes ya saben que es un estadístico que es como la media, pero en realidad toman los valores, todos los valores, y ven cuál punto de corte que me deja por arriba el 50% y por abajo el 50%. Entonces una medida de resumen más robusta, ¿sí?, que no influye tanto en los valores extremos.
pero el coeficiente promedio es 0,70. Acá en este tipo de instrumentos van a observar que la confiabilidad generalmente es mucho más baja que las pruebas de inteligencia. El TRS-test es de 0,80 a 0,96 con una mediana de 91. ¿Sí? Los baremos se han hecho generalmente con estudiantes universitarios y con grupos que tienen pacientes psiquiátricos o delincuentes. La validez se ha hecho con análisis factorial confirmatorio que corroboran las 20 escalas, correlación entre la calificación de individuo y la de su compañero. Este otro tipo de validez que se han hecho en este tipo de instrumento. Yo administro a un grupo de personas, de estudiantes, el instrumento, cada uno de esos estudiantes responde su propio instrumento, y luego, como se ha utilizado en universidades, y generalmente estas universidades de Estados Unidos tienen lugares donde comparten la habitación varios estudiantes, entonces uno de sus compañeros responde y clasifica a su compañero de cómo es su personalidad. Entonces, con este instrumento yo tengo dos versiones del mismo instrumento para un mismo sujeto. La que respondió uno, de cómo se ve o cómo considera que es su personalidad, y la que respondió su compañero, de es cómo observa al que respondió previamente. ¿Sí? Y observamos las correlaciones que van del punto 27 a punto 74, es decir, una mediana del 53 del 53. Quiere decir que hasta qué punto lo que yo me observo como característica de personalidad es la misma que observan mis compañeros sobre mí. ¿Sí? Que es una forma que se utiliza mucho dentro de los estudios psicométricos en las pruebas de personalidad, que son las formas de autoinforme o de observadores. Y también tiene correlaciones con otras escalas, ¿sí? Que van en punto 74 a punto 73, como para indicar algunos estudios de validez convergente, ¿sí? De este instrumento. Acuérdense que el objetivo de estas fichas que yo presento es para que ustedes vayan acostumbrándose a estos indicadores, que es lo que se van a ir viendo en el transcurso de la materia, y que obviamente hay una unidad específica de la materia que es confiabilidad, hay una unidad específica que es baremo, y hay una unidad específica que es validez. Entonces, esto es un pequeño resumen de las características de este instrumento, pero después nosotros vamos a ir viendo qué significa y cómo se obtiene la consistencia interna mediante un alfa de Cronbach, cómo se obtiene los índices de estabilidad TRT, cómo se genera un baremo, cómo son las interpretaciones de las puntuaciones, qué valores se puede ir tomando, etc. Bueno, otra medida que se utiliza mucho, que partió de un modelo teórico, son las medidas de la conducta tipo A o de la personalidad tipo A, ¿sí? Que tiene el tipo A versus el tipo B, que es todo lo contrario, ¿sí? Y un modelo teórico que está asociado con, especialmente con estudiando pacientes que pueden tener algún tipo de riesgo cardíaco y demás, ¿sí? Y que son este tipo de, de instrumentos construidos dentro del ámbito clínico especialmente, y que después ha dado pie a un modelo teórico en particular, ¿sí? Acá habla de la inseguridad de la posición. Muchas personas tipo A parecen sufrir una falta oculta de autoestima, tienen agresividad excesiva, una parte del patrón del deseo de denominar a otro y dañar su autoestima, hostilidad flotante. Las personas tipo A encuentran demasiadas cosas que le molestan y su enojo es desproporcionado por la situación. Sentido de urgencia. Esto incluye dos estrategias básicas: acelerar la actividad cotidiana y hacer dos cosas a la vez, ¿sí? Su opuesto sería el tipo B. Entonces tenemos una escala, ¿sí?, de actividad de Heinzen, que tiene 52 reactivos, la opción múltiple, ¿sí? Sus escalas de deriva de análisis factorial son rapidez, impaciencia, compromiso en el trabajo, agresividad y competitividad. Acuérdense que este instrumento parte de un modelo teórico, pero después, por mediante el análisis factorial, se obtienen tres características de,
de la estructura factorial del instrumento, si ya estamos utilizando un método estadístico, ¿sí? Y los ejemplos de estos ítems son A, definitivamente soy competitivo y ambicioso; B, probablemente compito y soy ambicioso; probablemente me relajo y de trato fácil; definitivamente me relajo y de trato fácil, ¿sí? Entonces el paciente tiene que elegir entre alguna de estas opciones. Cuando yo elijo la A, obviamente descarto la B, la C y la D, ¿sí? Y puedo tener puntuaciones positivas o negativas. Si tengo puntuaciones positivas, soy de tipo A, y si tengo puntuaciones negativas, soy de tipo B, ¿sí? De la ficha técnica se ha utilizado este instrumento en una muestra muy grande de 2.588 hombres entre 48 y 65 años. Eso, acuérdense que esta es una ficha que fue especialmente diseñada para ver y prevenir pacientes que pueden llegar a tener algunos trastornos asociados con ataques del corazón o algún tipo de enfermedad. Entonces, se busca un grupo etario bastante mayor y no es muy adecuado utilizarlo para evaluar adolescentes, niños o jóvenes, ¿sí? La media es de 0 y la desviación estándar de 10, ¿sí? Y tiene mayor puntaje tendencia tipo A, mayor puntaje tendencia tipo B. La confiabilidad de este tipo de instrumento es media baja, 58, 66 y 71, ¿sí? Acuérdense que yo tengo valores de test. Esto, acuérdense que el tiempo es, tomo el instrumento, paso un tiempo y vuelvo a tomar el nuevo instrumento a ese grupo de personas. Y después correlaciona la escala rapidez del tiempo 1 con la rapidez del tiempo 2, compromiso del tiempo 1 con el compromiso del tiempo 2, y agresividad y competitividad tiempo 1 con el tiempo 2. Y se observa la correlación. Acá es 0.58. Y mientras menor este valor, significa que mayor error de medición. Y cuando más cercano a 1 es mayor confiabilidad, mayor precisión, ¿sí? Acá es un valor donde esto me indica que el error de medición es alto, por lo tanto que a la hora de interpretar los puntajes no es tan preciso como yo quisiera. La validez: se hicieron distintos estudios con patrón de conducta que corre mayor riesgo y que sufre una enfermedad coronaria, ¿sí? Y las subescalas no muestran diferencia entre los pacientes con enfermedades coronarias y otros pacientes que tienen otro tipo de problemas. Es decir, es buena para saber grupo control que no tiene problema coronario o algún tipo de enfermedad, y lo que sí lo puede clasificar y diferenciar, pero cuando se utilizaba pacientes que tienen distintos diagnósticos, este instrumento no permite diferenciarlo de manera adecuada. Bueno, el otro método que se utiliza para construir instrumentos es el análisis factorial. Esta es una técnica que reduce los datos, ¿sí? Explicando la correlación entre las variables, y utiliza variables no observadas llamados factores que deberían explicar esa relación entre las variables, ¿sí? Esta característica es que generalmente se parte de este modelo factorial como el principal actor que ayuda a construir y definir qué cantidad de facetas o rasgos se van a medir, qué características van a ser las que se van a evaluar mediante el instrumento. Y está basado especialmente en una cuestión más empírica y menos teórica. Es decir, se le da mucho peso a este aspecto empírico. En realidad, el análisis factorial ayuda y contribuye mucho al desarrollo de los instrumentos, pero hoy por hoy la mayoría de los instrumentos siempre tienen una base teórica, ¿sí? Tiene que haber un fundamento y alguna evidencia que ayude realmente a estos modelos teóricos. No es muy difícil que el instrumento sea especialmente basado y explicado por el método del análisis factorial. Lo que pasa es que al momento de diseñar el instrumento, yo puedo partir de lo que dice mi teoría, o puedo partir directamente de estudios que hago mediante distintas escalas, preguntas y demás,
y el análisis factorial me va dando una idea de cómo sería esa estructura de la personalidad, ¿sí? Pero hay una combinación entre los distintos aspectos al momento de construir el instrumento, o sobre todo para validar y revisar. Hoy muchos instrumentos que fueron construidos desde el punto de vista del análisis factorial o de otros criterios, fueron revisados y corregidos y van de la mano de los modelos teóricos y de otras técnicas para mejorar las propiedades psicométricas y saber exactamente si esa escala o ese rasgo que se está midiendo realmente es relevante o no. Uno de estos instrumentos es el cuestionario de personalidad de Einstein. Este inventario, que obviamente se le da mucho peso a tres dimensiones: psicoticismo, rasgo agresivo y hostil, impulsividad, preferencia para disfrutar las cosas extrañas, inusuable y defectivo de la empatía; extraversión, indica que una persona es fuerte, gregaria, social y amante de la diversión; neuroticismo, refleja una dimensión de emocionalidad que va a lo nerviosismo, la inadaptación y la emocionalidad excesiva. A pesar que se le da mucho énfasis a Einstein, que utilizó la análisis factorial para construir su instrumento, es importante destacar que desde un punto de vista, él tenía un modelo biológico o psicobiológico de lo que era la personalidad, y partía de que todas estas diferencias individuales están eh, directamente relacionadas con nuestro sistema central, nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y especialmente asociados con algunas áreas específicas de nuestro cerebro. Obviamente usó el análisis factorial para poder identificar y agrupar estos reactivos, ¿sí? Y era un defensor más de lo teórico que de lo empírico, y más defensor de lo teórico que del análisis factorial en particular. Pero su práctica lo llevó a que el análisis factorial tome mucha fuerza en la construcción de su modelo. Entonces, se lo destaca o se lo considera que este instrumento está basado más especialmente en esta técnica que de su modelo teórico propuesto, que después lo desarrolla con mayor solvencia. El cuestionario tiene reactivos de la escala P que son parecidos a los siguientes, ¿sí? Rompe usted a menudo la regla, le preocuparía estar endeudado, corre riesgo solo para divertirse. Entonces uno tiene que poner verdadero o falso, y bueno, va eligiendo la opción, pero algunos dicen que es verdadero y otros falso. Entonces si responde con verdadero es que le da un puntaje de 1, y si responde con falso también le doy un puntaje de 1. Si responde como falso le pongo puntaje 0, y si responde como verdadero le pongo un puntaje 0. ¿Sí? Acuérdense que estos puntajes de la escala es: a mayor puntaje, mayor psicoticismo, y a menor puntaje sería el polo extremo. ¿Sí? Y va de verdadero o falso, entonces se responden con correcto o incorrecto, así, perdón, verdadero o falso, y son dicotómicos, no tiene que elegir una escala que vaya con mayor cantidad de puntajes. Escala E puede ser: le gusta conocer gente nueva, es verdadero; permanece callado cuando está con otra persona, falso, ¿sí? Entonces acá es lo mismo. Si yo respondo con verdadero es porque soy más extrovertido, y si respondo acá con falso es porque también soy más extrovertido, porque no me interesa a mí quedarme callado. Ahora, si respondo con falso y acá con verdadero, soy más introvertido. Neuroticismo es una persona malhumorada, siente que la vida es aburrida y es fácil de herir sus sentimientos. Algunas cuestiones técnicas: TRT, lapso de un mes, son 78, 89, 86, 84, tiene un nivel de, de confiabilidad mucho más alta, ¿sí? Tiene una escala también de validez, ¿tá? Tiene los 3 escalas y una de validez, y la consistencia interna se ubicó también entre .70 y .80 para las 3 escalas. Y la relación con otras variables tiene criterios conductuales, emocionales, de aprendizaje, de atención y terapéutico. Es decir, es un instrumento, tanto este como otros más que vamos a ver, que tiene un volumen amplio de evidencia científica y de relaciones del instrumento con otros comportamientos. Entonces la validez de estos instrumentos
es bastante amplia y lo pueden utilizar en distintas situaciones. Lo que sí yo recomiendo es que cuando uno cuenta con un instrumento de esta característica, se tiene que fijar cuál es la última versión, cuáles son las propiedades psicométricas que tiene esa última versión y dónde se han validado o con qué aspectos, en qué áreas profesionales se ha validado para su uso, para ver si realmente es adecuado que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos otro tipo de modo de control de los inventarios que son base a una clave, un criterio. Esto consiste en que yo tengo una serie amplia de reactivos e ítems que miden distintos comportamientos y luego yo los administro a un grupo que sería una población denominada normal, que es el grupo control, y luego a diferentes grupos que tienen algún tipo de diagnóstico asociado con algún tipo de trastorno, ¿sí? Y ese grupo es el grupo de carácter más experimental. Y yo tengo que esperar que ver y diferenciar cuáles son los conjuntos de estas preguntas, estos ítems que yo redacté, que me permite diferenciar mejor los grupos, ¿sí? Y mientras mejor me diferencia de los grupos, es que mejor discriminación puedo hacer de que pertenece al grupo normal o pertenece al grupo con trastorno, específicamente con ese tipo de trastorno. Entonces, esta técnica es totalmente empírica también, ¿sí? Y no está basada especialmente en una teoría, sino en los conjuntos de ítems y reactivos que mejor me diferencia de los grupos y que de esa manera yo puedo diagnosticar esos grupos de una manera más adecuada con esas características. No se parte que la redacción de los ítems sea especialmente de un modelo teórico, no se parte de que todo ese conjunto de ítems se agruparon en distintos factores, sino es que ya tengo los grupos definidos y veo los indicadores que mejor me separan o me discriminan esos grupos contrastados. Uno de los inventarios que se generó y se construyó de esa manera es el multifásico de personalidad de Minnesota, ¿sí? Que es uno de los más reconocidos que mide trastornos de personalidad y es uno de los más utilizados hasta el día de hoy. Es un instrumento bastante largo, tiene 560 reactivos con verdadero o falso, ¿sí? Y que está diseñado para medir los diagnósticos psiquiátricos. ¿Sí? La escala se resuelve mediante la comparación de respuesta de los reactivos de grupos de pacientes psiquiátricos definidos de manera cuidadosa por 50 pacientes por grupos. ¿Sí? Tiene 4 escalas de validez, no puedo decir LFK, y 10 escalas clínicas estándar y un conjunto de escalas que miden distintos síntomas que pueden ser utilizados para el diagnóstico. ¿Sí? Tiene puntuación T, una media 50 y una abreviación estándar. Estos tienen que tener en cuenta que la mayoría de los instrumentos de personalidad utilizan este tipo de puntuaciones T. Acuérdense que los coeficientes, las puntuaciones de inteligencia siempre era el CI con media de 100 y desviación de 15, y la mayoría de los test de personalidad, de desarrollo o evaluación de aprendizaje están muy asociados con esos valores, y las puntuaciones T, que son más asociadas con los test de personalidad, tienen la media de 50 y una desviación de 10. Es algo que ustedes lo van a ver de manera recurrente. Bueno, este instrumento tiene escalas clínicas: hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, paranoia, psicosenia, esquizofrenia, hipomanía, introversión social, masculinidad y feminidad. Y a su vez tiene escalas de validez, L o mentira, F incoherencia o validez, K de corrección o defensa, o no puedo decir. ¿Sí? Y después tengo las escalas adicionales de ansiedad, miedo, obesidad, depresión, preocupación por la salud, pensamiento extravagante, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo A, ese es un poco lo que vimos anteriormente, baja autoestima, malestar social, problemas laborales, inferencia laboral, indicadores negativos de tratamiento. Y esta escala, por ejemplo, no puedo decir, está asociado con la cantidad de preguntas que no respondió el participante. Si es muy alta la cantidad de preguntas que no respondió,
se considere que la administración no es adecuada y no puedo interpretar con confiabilidad realmente el protocolo. Yo tengo una escala de mentira, afirma que posee grado de virtud personal rara vez que se observan en nuestra cultura. A lo mejor uno dice, yo nunca miento, yo siempre hago las cosas bien, yo soy siempre muy bueno. Bueno, todas estas cuestiones que están muy asociadas también con la seguridad social y que son cosas que generalmente es muy difícil que se mantengan. Entonces, si una persona responde todo afirmativo a este tipo de escala, y uno se da cuenta que está mintiendo. O ítems que indican inadaptación grave, que incluye pensamientos peculiares, apatía, alienaciones sociales, ¿sí? Son ítems que por ahí son de trampas que se hacen para que observar cuántas de estas respuestas da que son inadecuadas y que puede indicar que está dando o tiene comportamientos que no son realmente fáciles de observar y encontrar en una persona que no tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? O tiene la corrección defensiva, facilitar la detección de una forma sutil la defensiva de cada una de las personas. Entonces hay algunas situaciones donde uno puede observar que en pacientes psiquiátricos se niegan prácticamente a responder el instrumento, pero tiene una serie de preguntas que están asociadas con una actitud a que no quiero responder con sinceridad cada una de estas preguntas que me están dando. Y muchas veces, en base a estas dos escalas, que es la F y la K, una buena impresión es si hago la diferencia entre F y K con valores que sean menor a -12, o mala impresión si tengo F y K, la diferencia que da valores mayor de 7. Entonces son algunos indicadores que se utilizan para decir, bueno, si tengo estos resultados, puede decir que el instrumento no está, no lo puedo interpretar con validez, con confiabilidad de que realmente es lo que sinceramente respondió el participante, ¿sí? Y no podía dar un diagnóstico serio sabiendo que estuvo manipulando o respondiendo de manera inadecuada este conjunto de preguntas. Bueno, y este instrumento se puede interpretar por las escalas, ¿sí? Cada una de las escalas se interpreta de forma individual. Entonces yo tengo la escala paranoia, tengo los puntajes T que va de 27 a 44, y si el examinado puede ser de está duro, susceptible o difícil, o si tengo un puntaje más alto de 79 a 100, puede estar presente rasgo paranoide francamente delirante, ¿sí? O, obviamente esto, primero yo tengo que ver si las cuatro escalas de validez me dice si se puede interpretar la prueba. Si me da resultados inadecuados, no podría interpretar cada una de las escalas. Y si no tiene una forma, manera configurativa, ¿sí? Que consiste en la clasificación del perfil como perteneciente a una u otra clave de perfil definida. Tomo en cuenta varios factores, ¿sí? Clave de perfil define una combinación elevada, dos o más escalas clínicas, y definición, dos más escalas clínicas que distinguen claramente a la otra. Entonces tengo la clave 4-9, ¿sí? Un perfil válido que la escala 4, desviación psicopática, y la escala 9, hipomanía. Ser la elevación más importante. Entonces, cuando obtengo un puntaje más alto de T65 en cada uno de estos, lo estoy diferenciando y lo estoy clasificando como un paciente de 4-9. Y en base a esto hago la diferenciación y el diagnóstico de cada participante. Este instrumento hoy cuenta con su sistema de evaluación de manera online. Entonces muchas veces estas interpretaciones y estos puntajes te lo hacen de manera automática y te dan las dos opciones, de forma de escala individualmente o de manera más configurativa, ¿sí? Si no, es un proceso que puede llevar mucho más tiempo. Lo mismo, por más que me dan estos puntajes y estas claves, uno tiene que utilizar la interpretación adecuada, y nunca se tiene que olvidar que este tipo de instrumentos lo que hacen es brindarte información relevante para el diagnóstico, pero en ningún momento va a reemplazar el trabajo profesional y la observación y la información de otras fuentes que pueden ayudar a dar el diagnóstico.
Bueno, tiene un baremo que de 2.600 individuos y donde tiene distintas cuestiones de ubicación geográfica, raza, edad y demás. Y sobre todo tiene la cuestión de los grupos control, ¿sí? Categoría de diagnóstico como hipocondría, depresión, histeria, psicopatía, homosexualidad masculina, paranoia, psicostenia, esquizofrenia y fase inicial de la manía. Tendrá en cuenta que acá dentro de los grupos diagnósticos, en ese tiempo se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Y obviamente hoy ha cambiado rotundamente y hay modificaciones de este instrumento en base a este tipo de diagnóstico, ¿sí? Y las puntuaciones que exceden el puntaje T son las que se consideran especiales como para empezar a interpretar. Acuérdense que acá el puntaje más alto significa que tienen el trastorno y el puntaje más bajo es que están dentro de los rangos normales. La confiabilidad va entre .70 y .80, ¿sí? Y el TRT de .50 a .90. ¿Sí? Hay algunas escalas que tienen confiabilidades muy bajas. Y la validez, bueno, tienen una gran cantidad de evidencias utilizadas en distintos grupos clínicos, tienen un índice de confiabilidad o validez promedio de 0.46 con correlaciones con otros conjuntos de escalas, es decir, es uno de los instrumentos que mayor evidencia tiene. Van a encontrar un montón de artículos relacionados con este instrumento, ¿sí? Eh, Así que para su aplicación e interpretación eh, le sobra. Bueno, y otro instrumento también que mide trastornos es el inventario clínico multiaxial de Millon 3. Este instrumento, obviamente, es una versión más corta, son 172 reactivos de verdadero o falso, ¿sí? Tiene una etapa teórica sustantiva, redacción de los ítems, y después tiene una etapa de estructura interna, correlación de los reactivos con otras escalas, ¿sí? Y tiene una etapa de criterio externo, comparación del grupo diagnóstico con el grupo de referencia. Esto es muy importante tener en cuenta porque, a diferencia del instrumento anterior, estas correlaciones entre las escalas son muy independientes una con respecto a la otra. Y en el otro instrumento, una de las críticas que se ha hecho es que tiene correlaciones altas entre las subescalas. Eso significa que muchas veces algunos ítems que ayudan a diferenciar un grupo con respecto al otro también lo puede hacer en otras subescalas, por lo tanto no son ítems unidimensionales, sino que pueden estar midiendo distintos atributos. En este caso, este instrumento tiene otra característica. Y también tiene la posibilidad de medir los patrones clínicos, especialmente en base al manual diagnóstico y estadístico, el DSM-3, creo que era este, o 4, ya no me acuerdo muy bien, pero hoy en la última versión del manual diagnóstico, el DSM, eh, se utiliza otro instrumento que está basado especialmente en el modelo de los 5 factores asociados con los trastornos, y es uno de los más utilizados actualmente. Y este instrumento ha dejado de tener validez posiblemente en algún aspecto porque ha cambiado el manual diagnóstico, ¿sí? Ahora, no quiere decir esto que si yo utilizo este instrumento no voy a poder identificar alguno de estos trastornos tradicionalmente reconocidos, ¿sí? Tiene 11 escalas que miden estilo de personalidad, 3 patologías de personalidad más grave, 7 síndromes clínicos y 3 síndromes clínicos graves, y tiene 3 índices de validez: revelación, disabilidad y degradación. Acá, por ejemplo, está el instrumento: esquizoide, evasivo, depresivo, dependiente, histrónico, narcisista, antisocial, agresivo, compulsivo, pasivo, autoagresivo y autoderrotista. Estos serían los 3 trastornos específicamente de personalidad, ¿sí? Y patologías graves como esquizotípica, limítrofe, paranoide, ¿sí? Y algunos índices más de síndromes clínicos, ¿sí? Que se pueden tener en cuenta. Es
La ventaja que tiene este instrumento es que es más corto que el anterior, que tenía como 536 preguntas, no, 566, este tiene 175. El baremos también está hecho con pacientes de ambos sexos de Estados Unidos, ¿sí? Y tiene una cuestión particular, ¿sí? Una de las características que ha sido bastante criticado este instrumento es que se ha utilizado pacientes como baremo, no tiene grupos normal, por decirlo, sino que son todos personas que tienen algún diagnóstico en particular. Entonces, estamos hablando de un grupo que tiene puntaje y distribución de los puntajes más elevados que el resto de la población por esta característica. Y ha sido bastante criticado por esta metodología. Hasta el día de hoy no se puede decir si realmente ha sido adecuada esta modo de seleccionar la muestra para su uso. Tiene sus argumentos, pero obviamente puede tener sus inconvenientes. Bueno, la confiabilidad es alta, de 82.90, y TRT de 81.87. Yo calculo que realmente esto pues también está asociado con el tipo de muestra que se tiene, que es un poco más homogénea por esta característica, y obviamente pueden ser pacientes que recurrentes con sus problemáticas que se pueden mantener en el transcurso del tiempo. La validez tiene evidencia que apoya todos sus tipos de instrumentos, ¿sí? Pero alguna falencia en relación a algún tipo de clasificación. Entonces tiene datos y artículos que apoyan la validez del instrumento, y hay otros que van en contra al desarrollo o las propiedades psicométricas de esta herramienta. Bueno, otro inventario es el inventario de personalidad para niños, ¿sí? Que va para chicos que van de 5 a 19 años, ¿sí? Los ítems son 275 afirmaciones que van de verdadero o falso. Seguimos con el tema de verdadero o falso. Algunos ítems son: a mi hijo se le dificulta conciliar el sueño, mi hijo es melindroso para comer, mi hijo amenazado con matarse, algunas veces mi hijo insulta a otros adultos, nuestro matrimonio ha estado lleno de agitación. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta que el que responde acá son los padres o algún cuidador del niño. Los niños no responden a este tipo de instrumentos, entonces no sería prácticamente de autoinforme, ¿sí? Y tiene escala de validez: inconsistencia para determinar la regularidad de la respuesta, y simulación para identificar la exageración deliberada, defensiva, compuesto por virtudes improbables. ¿Tá? Y mide este conjunto de subescalas: deterioro cognitivo, impulsividad y tendencia a la distracción, delincuencia, disfunción familiar, distorsión de la realidad, preocupación somática, malestar psicológico, retraimiento social, déficit en las habilidades sociales. Bueno, en relación a la ficha psicométrica de este instrumento, el baremo tiene escala de puntaje T, como la mayoría de estos instrumentos, ¿sí? Que son de personalidad, y tiene una muestra de 2.300 participantes, que van chicos de 5 a 19 años, ¿sí? La confiabilidad de este test va a un rango de 82.92 y la consistencia interna va de 81.92. Y tiene validez correlación con calificación independiente del ámbito clínico, y la puntuación de los subescala también muestra relaciones congruentes con las teorías y la categoría diagnóstica del DSM-4. ¿Sí? Bueno, antes de continuar con otro tipo de instrumentos, que son instrumentos relacionados con que miden personalidad normal, es importante destacar otros instrumentos que ustedes no lo tienen en el material, y que tampoco se lo voy a poder evaluar en este caso, ¿sí? Así que no se preocupen, pero es importante mencionar, como el inventario de presión de Beck, ¿sí? Que mide solamente un constructo psicológico,
asociado con un trastorno específico, es muy reconocido y muy utilizado, ¿sí? Tiene un sistema de opciones de respuesta que habla de tristeza y me dice, no, me siento triste, tiene que elegir cada una de estas opciones, ¿sí? Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida, placer, sentimiento de fracaso, de culpa, pensamiento, deseo de suicidio o pesimismo, ¿sí? Y es muy fácil de utilizar. Entre 5 y 10 minutos se puede administrar y obtener un resultado. Esto es para medir depresión, ¿sí? Es algo que ustedes en el día de mañana como profesionales posiblemente se encuentren con esta herramienta. No es un instrumento, si se fijan, son 21 preguntas, no es muy largo, y no es un instrumento que va a medir trastornos de personalidad, no, solamente depresión. Y es uno de los más utilizados y reconocidos en el ámbito de la psicología. Cada ítem responde a una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 y 18, que contiene 7 categorías. Bueno, otro inventario que me interesa destacar acá puede ser el de conducta alimentaria, que también mide trastorno alimentario, que consta de 91 ítems, las cuales pueden responder las siguientes 4 posibilidades, siempre, generalmente, alguna vez y nunca, ¿sí? Tarda 21 minutos aproximadamente, y consta de las siguientes escalas: obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, ineficacia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia introspectiva, miedo a la madurez. Y algunas escalas adicionales como asceticismo, impulsividad, inseguridad social, ¿sí? Este instrumento también mide algún tipo de trastorno y que creo que ustedes el día de mañana podrían utilizar y se podrían encontrar, porque hay varios estudios hechos de manera local de estas herramientas, ¿sí? Vuelvo a repetir, sí, son herramientas que yo se los menciono y lo trabajamos dentro de lo que sería la clase, porque me parece adecuado mencionarlo. No está en el material específicamente de estudio y por lo tanto posiblemente ustedes no se le evalúen estos instrumentos. Pero sí creo que es importante que ustedes los reconozcan, primero que existen y que luego pueden haber versiones y trabajos hechos de manera local. El otro tipo de inventario también que mide ansiedad, rasgo y estado, ¿sí? Es el STAI, que está compuesto por ansiedad como estado, evalúa un estado emocional transitorio caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, atención y apreciación por hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Y ansiedad como rasgo señala una propensión ansiosa relativamente estable que caracteriza a los individuos con tensión de percibir las situaciones como amenazadoras, ¿sí? También tiene hay muchos estudios locales, hay algunas modificaciones y versiones que se han hecho de las adaptaciones, por lo tanto que ustedes el día de mañana podrían utilizarla con total tranquilidad en nuestro contexto. Bueno, pasamos por otro tipo de inventario que son los inventarios de personalidad de normal, ¿sí? En primer lugar hay que tener en cuenta lo que sería normalidad versus anormalidad. Así que es muy difícil poder diferenciarlo de una manera muy clara y con límites claros de cómo sería diferenciar la normalidad versus la anormalidad. Muchas veces se habla de que dentro de lo que serían las características normales de nuestra personalidad, cuando nos vamos a extremos, ¿sí? Como exageraciones de estas características, podemos estar hablando de anormalidades. Es decir, una persona que es responsable, que es dedicado en su trabajo, cuando ya pasa a un límite de que es demasiado detallista, ¿sí? Ya podemos hablar de que es una persona obsesiva. Entonces hay que ver hasta qué punto ese nivel de detalle está dentro de una característica habitual y normal de los seres humanos, o hasta qué punto esa característica propia de esa persona pasa el límite y ya hablamos de un trastorno de personalidad. Entonces estos instrumentos tratan de ver y clasificar las diferencias individuales a manera general de las personas, pero sabiendo que en puntaje muy extremo posiblemente se podía reforzar el diagnóstico o la utilización de otros instrumentos que miden trastorno para identificar el nivel de manifestación exagerada de esos atributos, ¿sí?
una persona que es muy extrovertida, muy introvertida, una persona que es muy amable, ¿sí? Puede estar asociado también con algún tipo de trastorno que puede ser de utilidad, poder utilizar otro tipo de herramientas. Generalmente, estos instrumentos, más que en el ámbito clínico, se utilizan en el ámbito de orientación vacacional, laboral, etc. También es importante saber qué se va a evaluar con estos instrumentos. Se habla de personalidad normal y se habla especialmente de cuáles son las características distintivas de los seres humanos. Y hay distintos modelos que consideran que algunas dimensiones son suficientes, otros que consideran que tiene que haber mayor cantidad de facetas y rasgos específicos. Entonces no siempre hubo un acuerdo de cómo construir y elaborar estos instrumentos. Eh, Como por ejemplo, si nosotros comparamos con los test de inteligencia, que la mayoría consideran que hay un factor G, ¿sí? Que puede estar siendo relevante y que después puede haber otros extractos más específicos y hay un consenso mucho más amplio en esa estructura. Acá hay modelos como el de Einstein que propone 3 factores, hay otros que proponen 5, otros que proponen 16, entonces va variando mucho, depende a los autores y los modelos teóricos propuestos. Bueno, uno de los más reconocidos y realmente muy interesante es el inventario tipológico de Myers-Briggs. ¿Sí? Esto es un autoinforme de elección forzada. ¿tá? Tiene que elegir una opción de las 3 o 4 que se le presentan. No es un verdadero o falso ni es forma gradual. Si yo elijo una opción, descarto la otra opción. ¿Sí? Está basado en la teoría de Jung, ¿sí? Y tiene la forma M, 92 reactivo, la forma G, 126 y la forma Q de 144. Y mide 4 polos: extraversión, introversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento y juicio y percepción. ¿Sí? Y cada individuo se clasifica en uno u otro extremo polar, lo que se da como resultado un código de 4 letras, como en este caso sería ENTJ, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo las 4 polaridades, EI es una persona extrovertida que dirige la energía hacia la persona en la conversación, mientras que el individuo introvertido dirige su energía hacia el mundo interno. SN, ¿sí? Es la persona que prefiere sentir, se basa en las sensaciones inmediatas, en tanto que aquella que prefiere la intuición se basa en las relaciones y las posibilidades que existen más allá del alcance de la mente consciente. TF, la dimensión pensamiento-sentimiento, implica basada en la conclusión del pensamiento, la T es por el pensamiento en inglés, y el cual es lógico y objetivo, a diferencia del sentimiento, también la F por sentimiento en inglés, que se fundamenta en los valores personales y anomalía social. Y la JP, juicio percepción, indica la preferencia por las decisiones y el cierre, y por la flexibilidad y la espontaneidad. Entonces yo, en base a estos 4 polos, yo puedo armar 16 combinaciones, ¿sí? Entonces en esta combinación, lo más importante es la I, después sigue la N, después la F y después la P, en valor de puntaje de elección. Como son forzosas las respuestas, siempre me lleva a una situación de que yo elijo más uno con respecto a las otras. Entonces acá tengo distintas combinaciones donde tengo cuál es el rasgo más distintivo y cuál es el menos distintivo de cada uno, ¿sí? Y así se va generando distintos perfiles. Estos perfiles generalmente se han asociado con distintos tipos de trabajo, distintos tipos de elecciones de carreras, y que ayudan a hacer diagnósticos en personas con características normales y para el fin más de asesoría. La ficha técnica tiene estudios de complejidad por partición por mitades, es un tipo de consistencia interna, TRS que van de .70, sí, como lo más alto, pero vienen en rangos más bajos, cuando tengo muchos años de intervalos,
La estabilidad de los códigos de las 4 letras, esto quiere decir que a un grupo de personas yo le tomo el instrumento, los clasifico con el código de letras, como por ejemplo EI, ¿sí? Y luego le vuelvo a tomar de nuevo el instrumento y lo vuelvo a clasificar. Y el acuerdo o la coincidencia de que hay un grupo de personas que lo clasificó como EI y luego lo vuelvo a clasificar de nuevo es un 67%, 66%, 69% y un 71%. Es decir, esto es importante tener en cuenta que al volver a tomar el instrumento y dar un diagnóstico, obtengo el mismo diagnóstico con las escalas que se dio en en una primera instancia. La validez, bueno, tiene distintos estudios, ¿sí? Entre la inteligencia emocional y la función dominante de la intuición, o correlaciones altas con otros factores de otros instrumentos como el NEO, como extraversión, apertura y amabilidad, y escrupulosidad o responsabilidad. Estos son estudios de validez convergente. Otro inventario que mide personalidad normal es el inventario psicológico de California. Es una prueba de verdadero y falso, ¿sí? Tiene dos versiones, uno de 434 preguntas y otro de 260. El de 260 mide 20 medidas de personalidad y tiene 7 escalas relacionadas con el trabajo y 3 amplias dimensiones, es decir, que después de estas 20 escalas se agrupan en 3 factores, que luego, por otros estudios, en vez de 3 factores, también se agrupaba en 5 factores. Tiene una escala de validez, de buena impresión, aspectos comunes y bienestar. La puntuación es T, media de 50 y desviación de 10, ¿sí? Y el método que se utilizó son las claves de criterios empíricos. Grupos extremos participan según criterios relevantes para cada escala, como clasificaciones escolares, sociabilidad y participación en actividades curriculares. ¿Sí? Este es un instrumento que se utilizó mucho en el ámbito universitario y como gran parte de muchas veces de la psicología científica dice que se ha creado en estudiantes universitarios porque es donde se han administrado muchos test y herramientas, o se han hecho muchos experimentos. Bueno, esto no varía mucho de esa premisa. Ficha técnica, confiabilidad, alfa de crómetro entre punto .70 y punto .80, TRS-test, una mediana de 68, es decir, que es baja. La validez tiene distintas relaciones con la salud psicológica física, rendimiento preparatorio en la universidad, efectividad en estudiante y maestro, eficacia de personalidad policial y militar, liderazgo y éxito ejecutivo. Son todos los estudios que se han hecho de validez y la correlación entre estas escalas y estos indicadores, y observan que distintos perfiles de la personalidad podían estar asociados con estas características o estas variables criterios. Y el baremo está hecho con 3.000 varones y 3.000 mujeres de distintas clases sociales y regiones geográficas de la población de Estados Unidos. Bueno, el inventario NEO de personalidad revisado hoy se puede considerar como el inventario más popular. Como hablamos de la escala de Wechsler, del Wilson-Weiss en inteligencia, el NeoPeer es uno de los más utilizados en el ámbito de la personalidad. Es más reconocido, el que más popular es, y que está basado en el modelo de los 5 grandes factores de personalidad. ¿Sí? Es un instrumento que está compuesto, hecho por análisis factorial en población adulta, clínica y normales. Los ítems son 240 reactivos. Como le dije anteriormente, tiene una forma S para autoinforme y una forma R para observadores externos. Los ítems de validez son 3 nada más, es una de las críticas que tiene este instrumento, que en vez de tener escalas, tiene solamente 3 ítems para evaluar la confiabilidad del instrumento, aunque también tiene otro tipo de métodos que se utilizan para medir la aquiescencia o la desigualdad social o la incongruencia en base a la cantidad de casos que no responden, o si hay incongruencia entre los ítems negativos y positivos de cada una de las escalas, o bueno, algunos indicadores más que ayudan a la validez del protocolo. Tiene una versión breve, que es de 5 factores, mide únicamente 5 rasgos y no toda la estructura que propone la versión original.
Tienen formato de respuesta de 5 puntos, totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Acá se puede observar lo que mide. Son 5 factores, dominios o dimensiones: neuroticismo, extroversión, apertura, experiencia, amabilidad y escrupulidad. Y después tenemos las facetas, ¿sí? Dentro de las facetas tenemos ansiedad, hostilidad, depresión, timidez, impulsividad y vulnerabilidad. Entonces, en total tiene 5 grandes rasgos de personalidad normal y 30 facetas específicas, ¿sí? Y en base a esto uno puede observar cómo estas distintas facetas y estos rasgos en general se relacionan con distintos dominios específicos de nuestro trabajo profesional. Es decir, hay trabajos asociados con el ámbito laboral, hay trabajos asociados con el ámbito clínico también, con la selección de personal, etc. Las fichas técnicas son algunos datos. Acá encontramos consistencia interna entre 86 y 95, pero algunos dominios de escala tienen valores muy bajos, de 0.56. Sobre todo la escala de impulsividad tiene valores bastante bajos. El TRST es de 51 a 83, con 3 a 7 años, es decir, tiene una estabilidad bastante alta, considerando la cantidad de años que se ha realizado. Este es un instrumento que se ha utilizado mucho en ámbitos de trabajo de investigación longitudinales, en distintas poblaciones y en distintos contextos, o sea que tiene mucha evidencia transcultural y también de esta característica longitudinal, es decir, ver hasta qué punto las puntuaciones de la personalidad se mantienen en el transcurso del tiempo. La validez tiene muchísimos estudios, ¿sí? Clasificación de personas con cónyuge, correlación con otras pruebas, lista de cotejo, validez de constructo, con respecto a paciente con trastornos limítrofes, por si no, obtiene clasificación muy alta en N, muy baja en A. 25 adultos con trastornos por déficit de atención obtuvieron calificación significativamente más alta en N y más baja en C. Es decir, hay distintos estudios que hacen a este instrumento que es bastante validado. Van a encontrar estudios de análisis factorial confirmatorio, exploratorio, van a estudiar, hacer estudios de adaptaciones a otros contextos, estudios que se hacen transculturales en comparación de distintos rasgos en los distintos países del mundo. Se hace clasificaciones en base a cuáles son los continentes donde pueden tener valores más altos en neuroticismo y cuáles tienen valores más bajos, o en extraversión y así. Hay distintos estudios que dan realmente validez de este instrumento. Y hoy actualmente hay una nueva versión, que es la versión número 3, donde hay una serie de ítems que tenían algún inconveniente o eran inadecuados para nuestro contexto actual. Entonces se han modificado y se han mejorado, ¿sí? Y han mejorado la capacidad psicométrica del instrumento en general. Tiene nuevos baremos y demás. Bueno, otro instrumento muy reconocido, ya este es el último, es el cuestionario de 6 factores de personalidad, que es propuesto por Cattell, ¿sí? Modo de respuesta de elección forzada. Tiene una versión de 105 y 186 reactivo, la última de 187. Ejemplo de ítem es: tomo decisión en base a sentimiento y razón por igual, o la razón. El tiempo de administración no tiene límite, pero tarda entre 30 y 60 minutos. El método de construcción se basa en análisis factorial de Cattell, pero no solamente ha utilizado análisis factorial, también ha utilizado otro tipo de estudios y de experimentos. Cattell propuso 16 factores, pero de estos factores estaban asociados también con otras metodologías y investigaciones que hacía de la personalidad, y algunos factores que eran más recurrentes son los que ellos eligió. Si de todos los factores y estructuras que podía haber, obviamente con el análisis factorial ayudó mucho a identificarlos, pero hay algunas escalas que ya vamos a ver, que son la escala Q, que están basadas en otro tipo de estudios que hizo sobre la personalidad. Área de aplicación: orientación de carrera, exploración vocacional y la prueba de selección laboral. Este tipo de instrumentos lo van a encontrar mucho en ese ámbito de aplicación. Bueno, en este instrumento se pueden observar la escala, por ejemplo, de calidez, inteligencia, estabilidad emocional, dominancia, impulsividad, conformidad, audacia, sensibilidad, suspicacia, imaginación,
astucia, inseguridad, racionalismo, autosuficiencia, autodisciplina, atención. Y lo que son extraversión, ansiedad, apariencia, la dureza, independencia, son basados en lo que serían valores Q, ¿sí? De otro tipo de clasificación. En teoría, este instrumento mide 16 factores y a su vez luego se agrupan en 5 factores. Esta es la última versión. Acá puede decir que dice que son 4 índices de segundo orden, pero en teoría hoy se agrupan en 4 factores perdón, 5 factores de segundo orden. Es un instrumento que se adapta y se acopla a lo que sería el modelo de los 5 grandes factores. Bueno, para finalizar, acá les muestro una página que es el International Personality Item Pool, que es propuesto por Goldberg, que es un especialista de medir rasgos de personalidad. Es un instrumento, es una página donde pueden contar un conjunto amplio de inventarios, son todos gratis, que se pueden bajar, obviamente tienen su versión en inglés y otras traducciones por otros especialistas, pero la idea de Goldberg fue contar con versiones que se pueden ir actualizando y haciendo estudios de manera más frecuente y que de esta forma pueden ayudar al avance de la ciencia de la medición de la personalidad, ¿sí? Si uno quiere ver los 5 factores de Goldberg, los puede bajar. Si quiere ver el NeoPeer y su faceta y demás, lo puede bajar acá y tiene todos los estudios, y así como una serie de instrumentos, como el de Cattell también. Y en nuestro contexto, bueno, yo he participado en la adaptación de algunos instrumentos, como el CPF y PIP, que es el que vimos recién. Hay una versión argentina adaptada. También hay una versión del NeoPR adaptada en nuestro contexto, con estudios de estabilidad, validez, estructura interna, convergencia y concurrente con muestra argentina, ¿sí? Y también pueden contar con una versión de PIP revisado, ¿sí? Que son un instrumento de 50 preguntas, breve, que mide 5 factores y que tiene algunos controles para controlar lo que sería la quiescencia, que es una forma de responder de manera sin control, sin leer los contenidos y saber identificar que el instrumento no tiene ese sesgo a la hora de obtener las puntuaciones. Bueno, estas versiones de los instrumentos pueden ser adquiridas de manera gratuita. Lo pueden escribir bueno, a los distintos autores o como la página de Wolver y preguntar algún instrumento que sea adaptado en español o en algún contexto latinoamericano que les sea de interés, ustedes lo pueden solicitar, ¿sí? Generalmente la postura de Goldberg es que la ciencia no esté a merced de los intereses comerciales, por lo tanto, de esta manera se puede avanzar y ir realizando estudios más seguidos de los instrumentos de personalidad. Bueno, hasta acá llegaríamos, hasta la clase de hoy.